Dios les bendiga. Hoy iniciamos un nuevo estudio bíblico. No sabemos cuántos días vaya a durar, porque es un poco extenso este estudio. Y el estudio bíblico que vamos a iniciar este día, lunes 28 de octubre, se titula Anunciando el testimonio de Dios. Anunciando el testimonio de Dios es el estudio bíblico que iniciaremos este día, tomado de ahí de la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tomamos el título del estudio de la misma palabra de Dios, anunciando el testimonio de Dios. ¿Por qué anunciando? ¿Por qué no es yo te anuncio el testimonio de Dios? No, porque anunciando es una acción continua, es una acción que se ha venido haciendo desde los apóstoles, desde todos los seguidores de Jesús, todos los seguidores de Dios, y los que vengan posteriores también van a seguir anunciando el testimonio de Dios por lo que significa. Te voy a dar la estructura de todo el estudio. Todo el estudio se basa en todo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Corintios. Son 4 puntos o 4 secciones los que vamos a ver. Primero vamos a ver qué es el testimonio de Dios, y luego vamos a ver por qué anunciamos el testimonio de Dios, nada más de esta frase: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. De ahí te doy esos 2 puntos, y luego ya lo que sigue del versículo hasta el versículo 5, vamos a ver cómo, de qué manera anunciamos el testimonio de Dios. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 16 encontramos toda la plenitud, toda la integridad de lo que es el testimonio de Dios. Pero vámonos por partes. Vamos a ver qué es el testimonio de Dios. ¿Qué significa el testimonio de Dios? Tú sabes lo que es un testimonio: testificar algo que es cierto, decir o declarar una verdad, que obviamente debe ser una verdad. El testimonio de Dios significa, pues, que el Evangelio se basa en su palabra Dios como persona, en su palabra Dios como persona. Es decir, Dios por su palabra dice que esto es verdad, que el Evangelio es verdad. Significa que el Evangelio se basa en su palabra y en su autoridad, y después de Dios no hay nadie más. Significa que Dios declara que el Evangelio, por su palabra y por su autoridad, es cierto, y lo comprueba a través de su propia palabra, de la palabra que está escrita. El testimonio de Dios es la declaración divina, es una evidencia divina que tenemos. No hay otra declaración más grande que el propio Dios te diga que el Evangelio es cierto. No hay otra palabra más grande que te diga que el propio Dios, que el Señor Jesucristo, su sacrificio, su vida, su muerte, su resurrección es cierta. Por eso tomamos el testimonio de Dios para anunciarlos a todos, para anunciar la verdad de Dios. Dios, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 36 hasta el versículo 39, avalando, declarando, confirmando, aprobando que lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra es cierto. Y el testimonio de Dios es el más grande que pueda haber. No estamos dando el testimonio de una institución divina, no tenemos una institución divina que nos enseñe y que nos diga lo que tenemos que anunciar. Estamos anunciando como Iglesia de Cristo lo que Dios mismo nos dice en su palabra, lo que Él ha declarado como cierto. Dice la palabra: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Él ha declarado que el haber enviado a su Hijo Jesucristo es cierto,
y a través de su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, todas las Escrituras son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Las Escrituras testifican que Jesucristo es cierto. Las Escrituras testifican que el Evangelio es real. Las Escrituras testifican que el sacrificio, la vida de Jesús, todo fue cierto, que Él vino como hombre, habitó como hombre siendo Dios, dejó su morada eterna para venir a sacrificarse por nosotros. Esto es lo que significa el testimonio de Dios, la declaración de que todo esto es cierto. Algunas versiones de la Biblia, en vez de poner la palabra testimonio, ponen misterio. Otras ponen el secreto de Dios. Nosotros vamos a utilizar el testimonio porque así lo dice la Escritura. Estamos respetando la Reina Valera, pero tú la puedes leer con cualquier versión que tú tengas. Entonces, en resumidas cuentas, el testimonio de Dios es la verdad de lo que su Hijo Jesucristo vino a hacer. Y este es el testimonio. Dice la primera carta de Juan, en el capítulo 5, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, fíjate lo que dice aquí la Biblia. Esto es lo que anunciamos, y esto es lo que vamos a anunciar en este estudio. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, a través del versículo 10, dice, primera carta de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, quien no crea lo que Dios ha declarado por su palabra, dice, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído que en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha declarado que lo que Jesucristo vino a hacer es cierto, lo ha comprobado, lo ha ratificado, y luego dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y esto es lo que vamos a estar anunciando, el testimonio de Dios, que hay vida y vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. Y estamos anunciando la declaración de Dios, estamos anunciando la palabra de Dios, que Él mismo está diciendo que la vida y que hay vida y la vida eterna está en su Hijo. Eso es lo que vamos a estar anunciando a través de este estudio, para que tengamos, es decir, el aval que tenemos para hacer este anuncio es Dios mismo. No tenemos una institución humana, no tenemos alguien superior humano que nos diga lo que tenemos que decir. Tenemos la institución divina que es Dios, que Él ha declarado que la vida eterna está en su Hijo, y Él es la prueba fidedigna de que eso es cierto. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy. Quiero que lo medites, quiero que lo pienses, y quiero que lo analices muy bien, lo que la palabra de Dios nos ha dicho en este momento. Yo no te lo digo, como te lo vuelvo a decir, solamente es Dios que nos está diciendo. Estamos declarando y vamos a anunciar lo que Dios ya ha declarado, que hay vida y vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar anunciando, y mañana vamos a ver por qué lo anuncio, y luego vamos a ver de qué manera lo anunciamos, y luego vamos a ver lo completo del testimonio de Dios, incluido ya el Espíritu Santo y todo lo que nos dice la Escritura. Así que medita en el testimonio de Dios, porque ese testimonio es real, ese testimonio es verídico. Arriba de Dios no hay nadie más, Dios es todo, y Dios ha dicho que hay vida y vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo. Y quien tiene al Hijo, sigue diciendo la Escritura, quien tiene al Hijo, ahí mismo en la carta de Juan, capítulo 5, quien tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quieres tener vida eterna? Debes de tener al Hijo. ¿Quién lo dice? Dios mismo. Por lo pronto, Dios te bendiga y que tengas un muy buen día.